Mejor hablar en M24. Ya lo adelantábamos, nuestra entrevista del día de hoy va a ser con Yamandú Orsi, intendente de Canelones. La estrategia para frenar la pandemia y las medidas económicas va a ser uno de los temas de conversación con Orsi, pero también la interna del FA, el Frente Amplio como oposición política y Canelones, evidentemente. Hay mucho para hablar con Orsi. Orsi, aparte, hace instantes acaba de hacer pública una carta que se puede ya ver a través de las redes sociales y supongo que también en la web, en la que hace una serie de planteos con respecto a la actual situación, a la pandemia. Hay referencias a la política del gobierno nacional. Ese contenido va a ser tema de arranque en la entrevista que ya está por empezar. Bien, también nos hemos referido en más de un programa a todos los aspectos que quedan postergados por la atención sanitaria de la pandemia. Me refiero a la salud mental, pero también a operaciones, por ejemplo, que se han postergado, controles preventivos de cáncer y bueno, este detalle no menor que justamente el impacto de la distancia social, de la reducción de los vínculos, ¿no?, humanos, que afecta tanto a muchas personas y grupos etarios que son más impactados todavía. Recién hablábamos de los adultos mayores y los niños. Bueno, son dos extremos que son muchísimo más vulnerables en esta situación, ni que hablar de diferencias de clase social, pero vamos a tener dos especialistas, Martín, que van a estar compartiendo con nosotros sus visiones sobre este tema. En el espacio Mejor Saber hoy tendremos a Lorena Estefanel, que es psicóloga, docente de la Universidad Católica y que va, entre otras cosas, justamente a referirse a algunas, digamos, de las áreas mencionadas por Mariana. El hecho de que sea psicóloga me parece que ya da pie para uno de los encares. Y también estará Irene Petit, que es médica familiar, coordinadora del equipo de violencia y de psicología médica en el Hospital Maciel. Una de las áreas que naturalmente va a surgir es la de las situaciones de violencia de género, violencia doméstica que se han dado en el marco de la pandemia. Así que de todo eso y más aspectos estaremos hablando en esa mesa a dos voces. Sí, y como no puede ser de otra forma, terminamos Semana de Turismo y es necesario saber cómo se ha movido el país en este sentido. Vamos a estar conversando con Pablo Sarabí, jefe de Torre de Control de la Terminal de Tres Cruces. Pero ahora es momento de la entrevista central. Mejor hablar. Mejor hablar. Informes especiales. Alejandra Couto. Actualización informativa. Álvaro Pan. Contenidos digitales. Juan Ignacio Ibarlucea. En este momento, Uruguay atraviesa el peor pico desde que comenzó la pandemia, tanto en casos diarios como en muertes. Desde hace meses, el Frente Amplio reclama ámbitos de diálogo con el gobierno para llegar a un gran acuerdo nacional, propuestas que no prosperaron en el ámbito parlamentario ni lograron generar consensos por fuera del Palacio Legislativo. En cuanto a las transferencias desde el gobierno nacional a los gobiernos departamentales en el presupuesto quinquenal, el Ejecutivo eliminó el Fondo de Infraestructura Metropolitana que se destinaba a Montevideo y Canelones, ambas intendencias en manos del Frente Amplio. Para conocer qué opina del primer año del Frente Amplio como oposición tras 15 de gobierno, cómo considera que el gobierno ha manejado la pandemia y también para hablar de su vínculo con la Intendencia Canaria, es decir, del vínculo del actual gobierno nacional con la Intendencia de Canelones, mejor hablar esta mañana precisamente con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi. Orsi, bienvenido a la mañana de M24 y a Mejor Hablar. Buenos días, un gusto, gracias por la comunicación. Hace instantes nada más con Mariana mencionábamos la publicación de una carta que tenemos entendido ya está en redes y en la web, escrita por usted, que hace referencia a la situación en general, ¿no? Por ejemplo, en un pasaje se menciona que en nuestro país hay un gobierno que tiene que gobernar y eso implica elegir. Otro pasaje de algo muy fresco en términos de publicación, muy reciente, dice: hace rato que la disyuntiva sobre si la cuarentena tiene que ser obligatoria dejó de ser la única elección. Entre esos extremos hay una rica gama de grises. Restringir el acceso y movilidad en la frontera o acotar horarios en algunas actividades no son medidas que nos encuadren en un estado policíaco. Orsi, ¿qué lo llevó a publicar esta carta? Que vi que en los últimos días, la última semana, nos habíamos empantanado como país, y aquella visión optimista que siempre tuve de que en algún momento se iba a dar un espacio de serenidad en la clase política como para dar mensajes claros,
vi que se estaba complicando. ¿Qué quiero decir? Que una entrevista al presidente de la República donde dice, ¿para qué hay que sentarse a conversar? Esa pregunta que él le hace a los periodistas marcó ahí una posición clara, como que él en todo su derecho visualiza que no es necesario. Yo considero que sí, que más allá de que son tiempos de acción, el gobierno tiene que actuar y tiene que tomar decisiones, hay momentos en la gestión, hay momentos donde las decisiones tienen que ser muy medidas y a todos nos suena todavía aquella intervención del GACH de febrero, el 7 de febrero, donde se planteaban algunas cosas. De ahí nosotros como Frente Amplista, o mismo en el ámbito profesional, se empezaron a plantear, bueno, que se tomen otras medidas, y creo que no se entendió o se malinterpretó, se planteó directamente que se estaba pidiendo cuarentena obligatoria. Eso ya está. Aquello del estado policíaco, eso no se está planteando. Entonces me parece que estamos como en ese diálogo de sordos, que en política y en este tiempo que nos toca vivir son muy negativos, porque ya no hablamos de responsabilidades y de libertad responsable, sino que empezamos a buscar culpas por todos lados. Orsi, usted en algún momento había planteado en semanas anteriores que era necesario no politizar la situación de la pandemia, no ideologizar el tema sanitario. ¿Esta carta de alguna manera implica cambiar ese rumbo? No, al contrario, esto tiene que ser analizado con ojo político. El tema es cuando se intenta ideologizar el tema, esto, y si vos seguís los pasos que siguió Argentina, yo me acuerdo cuando arrancó todo esto, si seguís los pasos de Argentina, estaba poco menos que alineado con el kirchnerismo, y si seguía los pasos de Trump, es absurdo tratar de ponerle un tema, ideologizar el manejo de cuestiones cotidianas. Lo que quiero decir es que es profundamente político esto. Ahora, ideologizar a veces se usa en sinónimo. Sí. Pasa por la política y la decisión última. Y el protagonismo es de la política. Evidentemente, en coordinación, articulación con la ciencia, con los profesionales, con los que saben. Y tiene el presidente una gran ventaja, que fue haber designado al grupo asesor consultivo, y no creo que no lo ha sabido aprovechar, pero no, para nada por mi cabeza pasó el suponer que no tiene que ver con la política, al contrario. El término ideologizar a veces se usa como sinónimo de politizar, ideologizar, porque implica una visión política de la realidad. O sea, ¿en qué sentido usted dice que no hay que ideologizar decisiones que tienen que ver con la vida cotidiana cuando implican también una visión de la realidad y de la política? A ver, primero la utilización de ese término lo dije a raíz de el conflicto que se había generado a nivel de Mercosur. Después sí, hablé de que, por ejemplo, hay gobiernos en el mundo de diferentes signos que toman medidas similares. O hay gobiernos que tienen el mismo signo ideológico, que optaron en la pandemia por caminos distintos. No hay manual, no existe el manual ideológico para el manejo de la pandemia. Es absurdo. Entonces, lo que me parece que aquí pasó es que desde las trincheras que traíamos de la campaña electoral, también metimos el tema del coronavirus. Entonces es difícil dialogar, y por eso es que se planteó, y el Frente planteó, un ámbito de diálogo, una mesa de, por lo menos, de poner todo arriba, y ahí analizar qué posibles salidas o qué otras medidas se podrían tomar, sin necesidad de hacerlo desde la tribuna o desde la trinchera. Uh-huh. ¿Y por qué le dice? ¿Cuáles han sido esos ejemplos desde los cuales la oposición política o el gobierno se ha parado desde la trinchera? O sea, yo quiero ampliar lo anterior. Gobiernos liberales europeos, absolutamente liberales, desde el punto de vista hasta económico, han tenido una actitud intervencionista por parte del Estado, o keynesiana, o incluso ido más allá del keynesianismo,
cuando era de esperarse que tuvieran otra actitud. Y sin embargo, ¿qué pasa? Ante una realidad distinta, ante una realidad excepcional, hay que salirse un poco del manual y del libreto. A eso me refería yo cuando se ideologizan cosas que tienen que ver con una cuestión mucho más cotidiana y que andamos con los ojos vendados porque es una experiencia que no conocíamos. Nadie, no estaba esto previsto en ningún lado. Entonces, si no aceptás lo que yo planteo, quiere decir que vos estás en la trinchera de enfrente. Si no aceptás mis planteos acerca del manejo de la pandemia, poco menos que sos un blasfemo y seguís con la misma dinámica de la campaña electoral. Ahí es donde estamos equivocados. A eso me refiero yo, cuando se ideologiza una cuestión que es mucho más de sentido común y de diálogo y de consenso. Orsi, ¿y en qué ejemplos se ha parado desde la trinchera? O sea, ¿qué actores sociales o políticos y en qué circunstancias se han parado de este modo frente a la pandemia? Me acabo de nombrar cuando el presidente dijo, ¿para qué quieren dialogar? Y por parte del Frente Amplio... Lo dijo desde la Amsterdam. Lo dijo enojado. ¿Y por parte del Frente Amplio? Y por parte del Frente Amplio, cuando nosotros pedimos y bregamos por una reunión, por un ámbito de diálogo, un ámbito de coordinación, un ámbito de consenso, pero en la misma nota le exigimos al gobierno algunas cosas. Evidentemente, si tú propones juntarte con alguien, pero le exiges de arranque, no es lo más feliz. Orsi, usted es el intendente de Canelones. Lacalle Pou fue diputado por Canelones muchas veces, estuvo en su asunción, en alguna ocasión se escuchó hablar de que podían tener algún tipo de facilidad para dialogar. ¿Usted ha intentado en este tiempo en el que entiende el gobierno se ha movido hacia esa postura, algún diálogo directo para generar acercamientos o por lo menos posibilidades de intercambiar? Yo tengo un diálogo súper abierto, por supuesto, con el presidente las menos de las veces. Trato de no interferir. Las veces que hemos mandado mensajes, que hemos hablado, no hay ningún problema, al contrario. Y lo mismo con el ministro Salinas o con cualquiera de los ministros. A mí no me pasa que tengamos un teléfono cerrado, sino que al revés, la disposición siempre a conversar. Pero esto no es un tema de cuestiones personales. Fulanito habla con menganito. Acá es un tema de partidos. Hoy es necesario que las estructuras políticas que conducen desde el gobierno y desde la oposición, los destinos del país, den señales de que existe forma o existen estrategias de políticas de Estado que se pueden llegar a coordinar. Son los partidos, y a eso es a lo que me refiero. Porque nuestra ciudadanía espera también señales de bajar la pelota al piso y, por supuesto, en un ámbito de mayor diálogo, se van a equivocar menos. Yo creo que el gobierno últimamente se ha equivocado y mucho porque se cerró a su posición e incluso da la sensación de que hasta se cerró a los consejos o a las recomendaciones de los científicos. Ahora, más allá de la respuesta del no diálogo, usted recién dijo una frase fuerte: el gobierno se ha equivocado y mucho. ¿Cuáles son los principales errores recientes que usted le marca? El primero, el no tomar ninguna medida distinta a la que ya se venían tomando. El primero no primero en el tiempo. Pero a ver, primer cosa, cualquier gobierno se equivoca y va a pasar, y más con una cosa como esta. Pero el principal de los errores es abroquelarse en una posición y no tener el nivel de pragmatismo y de elasticidad como para decir, bueno, muchachos, rebobinemos. No tomar medidas un poco más drásticas sugeridas por el grupo asesor y con el sector científico, eso yo creo que a esta altura es el que aparece en primer lugar, dada la situación en la que estamos. Pero a ver, por supuesto que ha habido errores que son hasta entendibles a veces. El tema es, y el principal de los errores, es no ser capaz de aceptar que quizá el otro tenga un poquito de razón o un poquito de verdad que a mí me sirve. No existe una verdad única, sino que existen muchas verdades, más en cosas como estas que son desconocidas. Entonces, me parece que el principal error es quedarse en esa posición rígida, casi como una cuestión hasta, no digo de principio, pero de
no sé cómo llamarle, es demasiado cerrado en ese concepto de que acá la única salida es la responsabilidad en el uso de la libertad. Y eso puede ser, eso es importante, sin duda, y dio resultado al principio. Ahora, no solo eso, se deben a veces tener que tomar medidas que de repente restringen. Por ejemplo, el tema de la movilidad. Yo no puedo entender cómo, y lo vimos todos con ese tema del mapa, con los distintos colores, dejamos que sabiendo que era Rivera el primer departamento que se ponía rojo, ¿cómo no frenamos la movilidad en la frontera? Porque se hizo, ojo, el año pasado sí se hizo. ¿En la frontera en el sentido de Brasil-Uruguay o Rivera resto del país? Frontera seca donde se pudiera. Rivera fue la primera, porque evidentemente la ciudad compartida es el principal problema, ¿no? Pero digo, ¿usted hubiera impedido que en la frontera seca de Rivera con Santana de Livramento la gente cruzara, por ejemplo? Porque muchas veces se dijo que es muy difícil por la extensión. Hay una gama bastante amplia de opciones entre el permitir o impedir. Yo creo que la clave está en reducir la movilidad. Yo creo que el error es impedir. Hay cosas que no las podés impedir en una ciudad que está compartida y la gente va de un lado al otro. Ahora, yo no sé si era tan necesario que los free shops funcionaran a full desde enero para acá. Yo creo que no. Porque ¿qué pasa? El free shop es un atractivo para fundamentalmente el habitante de Río Grande do Sul. Y el otro día en las redes, cuando yo planteé eso de la posibilidad de cerrar un poco más la frontera, se me comparaba con la posición de los Estados Unidos, comparando un hondureño que quiere cruzar a Estados Unidos desesperado con el que quiere venir al free shop desde Porto Alegre. Ahora, si cierran los free shop, ¿qué pasa con las fuentes de trabajo? Lo que pasa es que cualquier medida de este tipo que restrinja movilidad va a tener un efecto económico complicadísimo sobre la ciudadanía, eso lo sabemos. Se sabe en el mundo que es así. Yo descuento que cualquier medida que se tome que perjudica el ingreso del ciudadano, el ingreso de la persona, estoy hablando, a ver, ustedes me plantean el tema del free shop. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el feriante, el que tiene que quedarse en su casa porque está resfriado, tiene una gripe, no lo está pudiendo hacer. Evidentemente, cualquier medida de carácter restrictivo implica una inyección de recursos totalmente extraordinaria, inédita. Necesitamos, para llevar adelante algo distinto a lo que está haciendo el gobierno hoy, recursos extraordinarios que no los resolvés con los fondos del MIDES, ni con la tarjeta, ni con las asignaciones familiares. Acá hasta el propio Partido Colorado ha sugerido iniciativas que son totalmente inéditas, extraordinarias, y si vamos al colmo de los colmos, el Fondo Monetario Internacional le planteó a Europa, gasten. O sea, ¿a qué esa receta, y esto sí es bien ideológico, de tener como perilla económica fundamental el déficit fiscal, es lo más contraproducente en el momento en el que estamos viviendo? ¿Cree que esa es la razón, eso es lo que motiva estas decisiones que también tienen que ver con la política sanitaria, que en el fondo se prima una no inversión, un no invertir más en gasto social? O sea, ¿qué es lo que está motivando, según su visión, estas decisiones? Porque el informe del GACH estaba el 7 de febrero. O sea, usted decía que hay errores, que se equivocó mucho el gobierno, pero esto lo tenía sobre la mesa hace más de un mes. ¿Responde a una equivocación o a una manera justamente de ver la realidad, primando por ahí esta perilla económica que usted hacía referencia, no invertir más recursos en contrastar los efectos de estas medidas restrictivas? ¿Sabes? Lo que pasa es que a mí no me gusta atribuir intenciones, por eso yo utilizo mucho la palabra error y equivocación. Prefiero no atribuir intenciones, pero yo creo que lo que pasa es que se prioriza la libertad por el tema de lo económico. ¿Qué quiere decir esto? Que es razonable pensar que si uno restringe las libertades, hay gente que va a tener consecuencias económicas, va a tener consecuencias, no va a poder ir a trabajar, por ejemplo, si cerrás los comercios, ¿no? O sea, eso sí.
Ahora, el gobierno creo que no quiere que ocurra eso, no quiere que haya perjuicios económicos para la sociedad. Lo que creo que no y ahí no comparto, ahí capaz que el término no es, se equivoca, digo, ahí no comparto el hecho de que no haya salidas para eso. Hay alternativa, y la alternativa es el Estado. Pero entonces ahí sí voy a un tema profundamente ideológico que rige la conducción de este gobierno, que es el Estado es necesario achicarlo, y aquello del ahorro de los 900 millones que se planteó en campaña electoral sigue tan vivo y tan actualizado y tan firme para el gobierno actual como del primer día, y ahí es donde tenemos la contradicción fundamental. Entonces es lógico, no digo compartible, es lógico que se siga apelando a la libertad responsable, y eso lo digo entre comillas porque es muy relativo, ya que no se está dispuesto a un desembolso y a un sacrificio, y no se está dispuesto a abandonar ese criterio casi dogmático de reducir el déficit fiscal. Entonces, ante un gobierno, una conducción que se niega a utilizar otros recursos, que se niega a utilizar fondos extraordinarios, que se niega a ampliar y ensancharse en su accionar, es lógico que estén planteando que bueno, que lo mejor es llevarla así y tener la fortuna o tener el manejo responsable, de manera tal que no se saturen las camas, de manera tal que en algún momento la curva se aplane. Entonces yo creo que en el fondo de todo es eso que tú dices, es la idea de las arcas del Estado no puede salir mucho más plata, porque hay que achicar el déficit. Por lo tanto, el perjuicio económico no debe ser tan grande. Por lo tanto, se debe seguir dejando utilizar esa libertad responsable, o la responsabilidad en el uso de la libertad, para que la gente pueda seguir revolviéndose, porque nosotros, Estado, no vamos a hacer nada, o no vamos a hacer mucho más. Bien, y ya que estamos en visiones económicas, más allá del ahorro del déficit fiscal, ¿cuál piensa que es la estrategia de desarrollo que concibe este gobierno? No tengo ni idea, porque no conozco ninguna estrategia. ¿No tiene estrategia este gobierno? No conozco, si la tiene no la conozco. De verdad no, me está costando mucho, pero quizá la tenga. Yo no la logré desentrañar todavía, si es que hay. Me cuesta visualizar. Lo que pasa también es cierto, y ahí no es por defender a nadie, ¿no? En este tiempo tan particular es difícil también llevar la cabeza para ahí, pero repasando un poco la conducción, yo creo que la única estrategia es restringir esa brecha esa brecha del gasto, ¿no? Es la única que yo visualizo, porque creo que el presidente en algún momento lo dijo, y ahí puede ser sí, aquello del más oro, ¿no? Es la única señal clara que yo recibí, o que yo logré entender, no soy economista, pero se planteó que acá la cuestión está en lo más oro, como dijo el mismo presidente también, el gobierno debe ser funcional cuando la cosecha del arroz, la política, la estrategia del gobierno tiene que ser funcional a los intereses de esos sectores productivos. Por ahí hay alguna señal de lo que puede ser una estrategia. A mí me cuesta encontrar una estrategia. ¿Y esas señales qué le parecen? Yo no las comparto, por supuesto. Yo pertenezco a otra forma de pensar, ¿no? Donde me parece que debería ser bastante más abarcativa, digo, porque en ruta tenés el malla oro, pero el malla oro depende del equipo, depende del pelotón, y lo primero para un Estado, para mí, es prestarle mucha atención al rezagado. Pero bueno, son filosofías distintas. Por algo
la coalición multicolor y el Partido Nacional está en el gobierno y no nosotros. Orsi, le proponemos hacer una brevísima tanda y retomar el diálogo en instantes nada más para abordar otros temas. Seguimos dialogando con el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, en Mejor Hablar, en la mañana de M24, y ahora cambiamos de eje. Orsi, nos interesa abordar el vínculo entre los gobiernos departamentales, también municipales, y el gobierno nacional, o sea, hablar del gobierno nacional, pero ahora desde otro ángulo. Por ejemplo, en el último presupuesto quinquenal se quitó el Fondo de Infraestructura Metropolitana que transfería dinero a Montevideo y a Canelones y se había instrumentado durante el gobierno nacional anterior, encabezado por Tabaré Vázquez. En los hechos, ¿qué significó esto para Canelones? ¿Qué monto dejó de percibir y qué opinión tiene con respecto a esta decisión? Bueno, en primer lugar, empiezo por el final, es una mala noticia, ¿no? No es bueno. Nosotros no recibíamos un peso de eso, primero hay que aclararlo. Ahí esos recursos iban directamente a las empresas para hacer las obras que se acordaban. Eso es bueno también decirlo porque no era dinero contante y sonante, sino que tenía un destino concreto y debería tener un destino concreto que tenía que ver, en el caso nuestro, con la conectividad entre los centros urbanos metropolitanos nuestros. O sea, eran obras en el territorio de Canelones, pero no pasaba por la caja de la Intendencia, dice usted. Nunca, iba directamente a las empresas. Pero voy a explicar el origen de eso porque, y ahí después la respuesta. Esto surgió así. Desde que entramos al gobierno allá en el 2005, éramos conscientes, y a medida que pasaba el tiempo nos íbamos dando cuenta, que la distribución de ingresos no era del todo justa, teniendo en cuenta los parámetros que se utilizan para la distribución, para esa distribución. Es por eso que en algún momento, bueno, el colmo era que Montevideo no recibía un peso, ¿no? Nada, absolutamente nada. A partir de ahí empezó a recibir algunos fondos. Dada esa inequidad o esa asimetría constatable, es que se decidió recién en el tercer periodo del gobierno del Frente Amplio, o sea que no es que durante los dos primeros periodos de gobierno recibíamos este fondo. Se resolvió que Montevideo y Canelones deberían recibir algunos fondos más. El tema es que cuando vos tocas una torta y le das un pedazo más grande a uno que a otro, le sacás a otro. Para que eso no ocurriera, y esto fue acordado en el Congreso de Intendentes y votado por unanimidad, por consenso, se decidió un fondo extraordinario, de manera tal de equilibrar un poco esa balanza que estaba torcida. Montevideo y Canelones debían recibir más fondos y la forma que se le encontró el gobierno nacional, en acuerdo con el Congreso de Intendentes, es poner un fondo extraordinario que tuviera un destino metropolitano para obras concretas. Ahora, perdón, Orsi, pero si ya estaban recibiendo, si es que le entendí bien, la misma porción de la participación que parte del presupuesto nacional, ¿por qué usted dice que la balanza estaba torcida? Lo que quiero decir que de acuerdo a los parámetros, a los criterios utilizados desde el año 2000 para la distribución de fondos que tiene que ver, por ejemplo, con necesidades básicas insatisfechas, con cantidad de población y con la inversa del PBI, era evidente que Montevideo y Canelones estaban recibiendo menos de lo que les correspondía. Si tú toqueteas esa torta, le ibas a tener que sacar a otras intendencias. Para que eso no ocurriera, el gobierno nacional en este último periodo dijo, vamos a hacer una cosa, en vez de tocar a otras intendencias, pongamos un poco más, y eso fue lo que hizo el gobierno nacional a través de un fideicomiso, pongamos un poco más con destino al área metropolitana. Es decir, no se tocó los fondos de ninguna otra intendencia para poder fortalecer y poder generar un equilibrio mayor en esa inequidad que era constatable. No sé si me explico. Sí, ahora Orsi, queda clara la explicación. El actual subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ex intendente de San José, José Luis Falero, dijo en TV Ciudad que fue él quien propuso esta supresión, la supresión del Fondo de Infraestructura Metropolitana, textuales palabras, porque dijo no hay un argumento técnico y sólido para que Montevideo y Canelones reciban más dinero, además de que cuestionó que San José, estando en el área metropolitana, no fuera incluido. ¿A usted qué le parece esta opinión de Falero? Y que cambió la opinión. ¿Cómo que cambió? Claro, porque él estuvo en el Congreso de Intendente pasado y se ve que no entendió bien o que no estuvo de acuerdo, pero no lo manifestó en su momento, cuando se resolvió por consenso, es decir, por la unanimidad del Congreso de Intendentes, fueron días y días de discusión con esa intención de generar un mayor equilibrio. Evidentemente él no estaba de acuerdo y ahora lo manifiesta. Entonces, ahora que está en el gobierno nacional, deciden
sacárselo a Montevideo Canelones porque consideran que no está bien. Yo creo que están profundamente equivocados y se está haciendo injusto con los departamentos. Pero ¿por qué no se incluyaba a San José? ¿Por qué qué? ¿Por qué no se incluía en su momento a San José? Porque lo que dije al principio, lo que estaba claro era que la Intendencia de Montevideo y la Intendencia de Canelones habían quedado bastante relegadas o rezagadas en aquella distribución del año 2000. ¿Me explico? Lo que dije al principio, San José no aparece como relegada. Si se quiere, las intendencias que deberían recibir un poco más de fondo, además de la de Canelones y la de Montevideo, es la de Rivera, por ejemplo, la de Maldonado, por ejemplo, y alguna otra más que necesitarían, si fuéramos a ser estrictos y justos con los criterios y los parámetros, deberían recibir un poco más. Por supuesto, Montevideo y Canelones deberían recibir bastante más, y de ahí vino ese fondo que se le llamó metropolitano, pero que se podía haber llamado Fondo Montevideo Canelones sin ningún tipo de problema. El tema es que el gobierno actual vuelve a aquella idea original de distribuir menos recursos para Montevideo y Canelones. Y no nos olvidemos, y repito lo que dije hoy, que Montevideo no recibía ni un peso hasta que llegó el gobierno del Frente Amplio al gobierno nacional, el partido del Frente Amplio al gobierno nacional. Montevideo no era sujeto de ningún recurso, de absolutamente ninguno. ¿Tiene algo que ver el hecho de que estas intendencias, Canelones y Montevideo, estén encabezadas por un gobierno frente amplista? Yo dije recién que prefiero no atribuir intenciones. Y conozco a José Luis Falero y su actitud ha sido otra, no es un tema de... Él no decidiría por un tema de color. Ahí me la juego por el conocimiento de su persona. Yo creo que esto tiene mucho más que ver con la tijera y la podada aquella que se planteó desde el principio. Lo planteó el equipo económico encabezado por Alfi y por Arbeleche, donde dijeron que hay que recortar. Y ahí salieron a recortar y la consigna ha sido, incluso hasta los ministros mismos te dicen, vos, me dejaron con muy pocos recursos, te lo dicen. Yo creo que esto tuvo más que ver con ver de dónde manotear para reducir el gasto del Estado, o, dicho de otra forma, el achicamiento del Estado que tanto se pregona y que se pregonó hasta en la propia campaña electoral y que fue legítimamente dirimido por la ciudadanía en las urnas. Bien, más allá del Fondo de Infraestructura Metropolitano, también hay una discusión en cuanto a los montos que reciben los gobiernos departamentales y los municipios. Nosotros consultamos a Omar Lafluf cuando estuvo aquí en Mejor Hablar, el intendente de Río Negro, y nos decía lo siguiente. Le invitamos a escuchar este breve audio. Esto se negoció en el Congreso de Intendentes, el Congreso de Intendentes estuvo de acuerdo con los montos y específicamente en el caso de los municipios, por ejemplo, se aumentó el monto. Y en el caso de los gobiernos departamentales, el número que se negoció con el Congreso. El Congreso estuvo de acuerdo. Orsi, ¿hay más monto para No. los... En ¿Cómo? líneas generales, hay a nivel global, las intendencias van a recibir un 4,5% menos de lo que recibía. Esto obedece a esa filosofía que expliqué recién, que tiene que ver con reducir el gasto del Estado. Estoy convencido que es eso. O sea que lo que dice la FLUF no es cierto, según su visión. Ellos tienen una forma de leerlo. Lo que dice la FLUF al final, lo que dijo ahí, esto se negoció en el Congreso de Intendentes y fue aceptado por el Congreso de Intendentes. Así lo planteó. No dijo del 4 ni si es más, si es menos. Lo que No, pero dijo que sí, se aumentaron los montos. de los municipios, dijo. Y de los gobiernos departamentales. Bueno, no aumentó, se redujo un 4,5%. ¿Y los municipios? El municipio más o menos se queda, sí, aparentemente en algunos casos disminuiría un poco, pero no fue tan fuerte el sacudón ahí. En líneas generales hay menos plata para la descentralización, hay menos dinero para el territorio, porque es la misma filosofía que, por ejemplo, se le aplica a los propios ministerios. Se recortó por todos lados, y ahí sí creo que no miraron si es blanco o colorado, porque están tan convencidos de esa filosofía económica, están tan convencidos de que la salida es siempre achicar el Estado
y esto viene de la década del 30, no estoy diciendo nada nuevo. En el año 58 hicieron exactamente lo mismo, en la década del 90 lo hicieron a través de las empresas públicas fundamentalmente, y ahora vuelven sobre lo mismo, que tiene que ver con una concepción de cuanto más chico el Estado, más eficiente es. Bien, Orsi, estamos llegando al final de la entrevista y no podemos dejar de preguntarle por las elecciones del Frente Amplio que van a tener lugar este año. Lucía Topolansky aquí también señaló que el mejor candidato a la presidencia del Frente Amplio es Marcos Carámbula. Otros dirigentes del Frente Amplio también hacían referencia a Carámbula. ¿Usted comparte este razonamiento? 100%. ¿Qué pasa con esta necesidad de renovar los liderazgos en términos generacionales, que también se ha destacado desde el Frente? Totalmente de acuerdo que hay que renovar los liderazgos. Y el tema generacional, Marcos Carámbula, un hombre con ya una edad. Pero lo que pasa es que la conducción de un partido, no resuelve el tema de los liderazgos. Es bastante más complejo, más variado. Y yo creo que particularmente la conducción de estos elencos necesitan siempre el ojo de los veteranos. Yo soy un convencido. Una cosa es las propuestas que tú le hagas a la ciudadanía para asumir responsabilidades y las muestras que tú des con respecto a la renovación de los elencos. Otra cosa es manejar la maquinaria partidaria, donde para mí hay algunas cosas que son intransferibles y tiene que ver con la experiencia, el conocimiento, la sabiduría que te dan los veteranos. Si bien es cierto, en política existe muchas veces el parricidio, en la conducción de los colectivos políticos, por favor, es suicida. Entonces, lo mejor que tenemos, o a lo que deberíamos apelar es, por un lado, el conocimiento, la experiencia, pero por otro lado, el sentir y la visualización frente amplista que tiene una figura como el propio Marcos. No estamos hablando acá de proponer candidatos para esto, para lo otro, no, sino el administrar ese nosotros. Y la historia de la humanidad, la historia de los partidos políticos, no ha cambiado tanto, quizá, desde la época de los viejos de la tribu, donde son los que, desde esa tranquilidad que implica puertas adentro un partido, la serenidad que te pueden aportar estos referentes, son la mejor receta para que pase eso otro que tú misma decías, que es la generación de figuras nuevas, de relevo. Yo lo viví en carne propia. Yo tenía 30 y pocos años y Marco me largó, yo como siendo secretario general, me largaba al trillo para que me fuera fogueando. Entonces, no existe renovación sin el apoyo, la sabiduría y el empuje de los que más experiencia tienen. Bien, Yamandu Orsi, intendente de Canelones, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto y a las órdenes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto. Maldonado. Escucha distinto.